No voy a decir ahora, puedo decir solo bienvenidos. Di bienvenido. Hola. Ok, eso va para que Ya. Déjame dar mi bienvenida. A ver. Y son perritos un poquito grandes, pues cogemos Uber Pets y vamos al lugar donde nosotros queremos. Y seguros, tranquilos y sin ninguna otra preocupación. Entonces, estas herramientas que nosotros las vimos antes de pandemia muy lejanas, existían, pero no eran muy utilizadas, se convirtieron ahora en nuestra principal herramienta que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, eso es, podríamos decir, como que también un ejemplo. A la final del día, algo que era chiquito impactó al porcentaje de actividades que yo hacía diarias y ya no las tengo que hacer físicas de manera tradicional, sino ahora las utilizo de manera digital. Me ahorro tiempo. Entonces, ese es el impacto que tuvo dentro de nuestro día a día o de nuestro ecosistema. Entonces, esos impactos es lo que nos dicen aquí, que la inteligencia hace en el tema de roles en Estados Unidos versus el número de empleados versus sus actividades y cuánto de estas actividades hechas con la IA pues tengan la misma calidad humana que nosotros también hacemos. Pues a la final nosotros también nos podemos equivocar, pero recuerden que la IA también está hecha por humanos, ¿no? A la final, ¿no? O sea, es algo que está programado, que es programable y recuerda. Un poquito lo que busca la IA es que también aprenda y corrija sus errores. Entonces, sí tiene una base sólida del ser humano, pero la capacidad de aprender, de autocorregirse, digamos así, de resolver problemas es lo que quiere emular. Entonces, claro, y es cuando yo digo la IA no puede ser más autónoma que un ser humano. Nunca, nunca, nunca. Y hay un tema que se habla que es la caja negra. Yo a veces explico con algo, imagínate una cajita de este vuelo. ¿Ya? Y yo a esta cajita le meto 5 centavos y me sale un huevo. ¿Cómo hizo esa transformación? No sabes. No. ¿Sí? Eso es una caja negra porque no sabes lo que está pasando aquí adentro. Pero sabes que metes 5 centavos, es decir, que tienes entradas, ¿sí? Y sale un huevo. Y sabes cuál es la salida. Pero el proceso es lo que... Y eso preocupa. Y es no saber realmente, no lo tenemos en control. Es un poquito, hay cosas que a veces se prestan para analizar y para filosofar. Entonces, bueno, hay algo bastante contraintuitivo en estos documentos, ¿sí? Porque parece que las ocupaciones con mayor salarios tienen mayor exposición en promedio, ¿sí? Es decir, que la inteligencia artificial tenga un mayor impacto en sus actividades. Uno creería que tal vez las personas que hacen actividades más repetitivas sean... mayor impacto, la IA va a caer más. Pero se muestra esta tendencia no porque estas actividades sean menos valiosas, sino porque muchas de las tareas de altos salarios tienen que ver con la escritura, es decir, textos intensivos, análisis, resúmenes ejecutivos, ajá, presentaciones que conllevan a documentación, a información, métricas, decisiones, estrategias, tácticas y todo eso. Entonces, sí, el LLM tiene no se siente más cómodo en este aspecto, ¿sí? Otra cosa interesante son las habilidades como la escritura y la programación. ¿Sí? La correlacionan con mayor exposición, mientras que la ciencia y el pensamiento crítico tienen una menor exposición. Esto analizando el documento en inglés, ¿no? Esto no significa que la ciencia te salva, no es decir, es que yo me dedico a la ciencia y no me van a, digámoslo así por el mito, la inteligencia artificial no me va a reemplazar, ¿sí? Y que escribir te condena, yo soy esta persona que hace los resúmenes ejecutivos o hace el tema de, por ahí, una presentación. Simplemente significa que el tipo de tarea importa, ¿sí? Lo repetible y estructurable es más acelerable, ¿sí? Es decir, lo que yo tengo una estructura predefinida y lo que yo hago en interacciones varias, pues es más fácil aplicar estas herramientas. ¿Ya? Entonces, lo que el paper no nos está diciendo y la gente muchas veces inventa, ¿sí? Este paper no predice cuándo pasará, ni dice se perderán X empleos. Realmente no se tiene todavía esta documentación como tal.
Yo creo que sí, tal vez el siguiente año, en 2 años, traiga un documento con base, porque tiene que pasar Claro. y tiene que recabarse esta información. Entonces, eso es clave para la adopción. Depende de la inversión, regulación, confianza, cultura y rediseño de los procesos. ¿Sí? El gran riesgo corporativo es creer que comprar herramientas es de estrategia. O sea, no. La herramienta no es la estrategia. La implementación es de estrategia. Sí, es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a usar. Entonces, ¿por qué usamos el dato de Estados Unidos, ¿sí? Cuando estamos en Ecuador? No podemos copiar un modelo extranjero. No podemos porque no son las mismas condiciones. Pero no tenemos ahorita. Entonces, lo usamos como referencia, como analizar un patrón de para dónde va, ¿sí? Para entender esta exposición, porque nosotros muchas veces a nivel de Latinoamérica, la tecnología ya estaba hace 2-3 años y recién comenzamos a adoptar. Sí, eso muchas veces pasa, entonces sí nos sirve como punto de referencia. ¿Y qué dice? Es entender la exposición por tipo de tarea a realizar. No habla de un cargo muy puntual, no habla de un rol, sino habla de las tareas. Pero el país realmente tiene estas realidades distintas. Una de ellas es la informalidad, la brecha digital, que hoy en día se habla pues de los analfabetas digitales. No solo brecha digital, también va a haber una brecha de educación, ¿no? Porque para hablar de una brecha digital, primero tenemos que hablar de una brecha de cómo es el tema de educación dentro del país y también la brecha de poder tener el internet dentro de nuestro hogar, pues porque también hay una brecha en la que no todas las personas en ciertos sectores, más los rurales, no tienen acceso al internet. Entonces, ¿cómo puedo utilizar una IA si no tengo la parte básica, como tú decías, el camino que me ayude a poder incorporar la IA dentro de mi día a día, ¿no? Entonces, si no, ni siquiera tengo eso, por ende no voy a saber en el tema educativo cómo utilizar, pero si no sé leer también cómo se complica. Entonces, son muchas brechas que tenemos distintas, Latinoamérica a Norteamérica, entonces eso nos hace ver muy diferentes, pero como decía Kevin, es un patrón y algo que ya ellos están viviendo. Podríamos decir que si comparamos siempre con un país que, que ya lo vivió y de cierta manera cómo lo está llevando a cabo, porque de algo podríamos nosotros coger de esas ideas e incorporar, porque sí puede haber diferencias, pero también van a haber semejanzas. Así como que de esta cosa no, pero si nos vamos a los sectores donde hacemos como que un grupo y decimos, a ver, en Estados Unidos las personas que tienen acceso a internet y están dentro de estos cargos, cómo en sus tareas han podido o implementado la IA dentro de las mismas. Entonces, eso podríamos hacer comparativo con nosotros. E igualmente, pues Estados Unidos también tiene brechas educativas y muchas otras cosas, pero podríamos hacer comparaciones y poder utilizarlas dentro de nuestro sistema ya ecuatoriano, ¿no? Sí, y ahí tiene mucho que ver con las políticas, y justo decías el tema de la educación. La educación es primordial en todo lado que veas. La educación con la práctica, porque tú puedes ser muy educado y todo, pero lo sabes de manera teórica. Luego te das con el mundo real a veces, que la teoría es muy buena, pero hay que saber implementarla. Entonces esto ahorita nos da el enfoque digamos, a este segundo documento, esta tesis, que habla de un tema legal y de formación profesional. Entonces, el artículo jurídico de 2025 plantea que Ecuador no cuenta con normativa laboral específica para la inteligencia artificial y que ese vacío aumenta el riesgo de desplazamiento laboral. Eso quiere decir que, oye, ya tengo la IA, no la sabes usar, o tal vez tengo la IA y yo como jefe no sé cómo implementarla, pero creo que me va a facilitar la vida y me va a ahorrar este recurso, pues muchas gracias. Entonces, no realmente hay como un tema de poder respaldar al trabajador o al empleado por la incorporación de una nueva herramienta, como en todo. O sea, llega un boom que lamentablemente es una tendencia al principio, porque la tendencia es lo que, bueno, por decir una moda exagerando, donde todos dicen la IA es lo de ahora. Entonces, al decir eso, la IA es lo de ahora, entonces todos dicen hay que implementar la IA en todo. Pero, ¿qué tanto es implementarlo en todo? Es seguro, tienes que segmentar también en dónde debería estar para poder hacerlo más útil y más ágil,
y eficiente, en vez de pensar que con la IA todo se va a mover. Y tú dices a las personas, no, es que la IA me reduce costos, tengo que votar a todos. No, tienes que hacer un estudio, yo creo que para incorporar una IA, tienes que hacer un estudio súper profundo de cómo hacerlo en el sector en donde tú te desempeñas, porque no va a ser siempre igual si lo haces de un sector agrícola versus un sector farmacéutico o un sector financiero. Entonces todo repercute al sector en donde tú te enfocas y cómo la IA va a ayudar a reducir tiempos, manteniendo una calidad, pero qué tanto esa implementación me va a ayudar. No simplemente coger y decir gracias a estas personas porque ya tengo la IA y luego te das cuenta que no la incorporaste bien, sino solo la compraste, como decía ahí, cogí la IA y ahora ¿qué hago? ¿A dónde voy con esta IA y qué debo hacer y cómo me va a ayudar a mejorar? Entonces son estudios y, como decía Kevin, números, análisis que pueden durar un tiempo, pero cuando tú los tengas el resultado va a ser mucho mejor que hacerlo de un golpe. Recuerda que tú planteas esto como un proyecto siempre, o sea, la adopción de una inteligencia artificial, o que tienes tu proyecto, primero tienes tu, digámoslo así, tu modelo de negocio, lo puedes hablar así, o para dónde o cómo quieres mover el proyecto. Sí, planteas una hipótesis, porque es una hipótesis que, claro, está con base a números. Oye, si yo implemento esta inteligencia artificial, voy a tener una reducción operativa del 40%. Me invento, porque pues, es un análisis de un histórico, tal vez levanta cierta información de empresas que ya lo han hecho, pueden ser extranjeras y todo, y pues se vio esto. Pero no es lo mismo la adopción aquí que allá. Oye, tus clientes son diferentes allá que acá. Tus clientes quieren la IA. Realmente, cuál es el fuerte de tus clientes. Pero bueno, ese es un macroanálisis que se tiene que hacer. Entonces, el eje de este tesis propone conectar la inteligencia artificial con el desarrollo y formación profesional, ¿sí? O sea, si cambia el trabajo, la respuesta estructural es capacitación continua y marco regulatorio. Entonces, oye, tengo esta IA. Quiero que tu trabajo tal vez tenga una mejor calidad, puedo atender mejor, puedas generar más ingresos a mi empresa, pero para eso te tengo que capacitar. No es como que tú llegas, me invento, llegas al campo, ¿sí? Y te dicen, ahí está el tractor, are la tierra. Entonces, ahí está la herramienta, ahí sabrás cómo manejar. No, oye, aquí está el corrector, mira, aquí está el experto o aquí está esta persona y es la que nos va a ayudar a adoptar esta herramienta. Entonces, es muy diferente. ¿A quién le va a ir mejor? Tanto a la persona que va a usar la herramienta como al, digamos en este caso, al granjero jefe. El granjero, no sé cómo se llaman las jerarquías de allí. Capataz. Al capataz. No sé. No sé, eso me suena lejano oeste. No sé. Ok, entonces, es un giro importante, sí, y es como muchas veces yo digo, no es prohibir la inteligencia artificial, no nos podemos hacer de la vista gorda, pero sí hay que ser críticos y hay que pensar, sí, es gobernarla para que complemente el trabajo que cada uno es. A ver, yo tengo esto, ¿cómo yo puedo brindar un mejor trabajo? Tengo esta herramienta, ¿cómo puedo hacer mejor los procesos? ¿Cómo puedo hacer tal vez esto un poquito más ágil, más rápido? Tal vez dar una mejor atención. Ahí está. La pregunta es cómo lo vamos a hacer y qué riesgos señalan derechos, sesgos y control. ¿Sí? ¿Cuáles son estos riesgos que aparecen? El principal, el que hablamos, del desplazamiento. Bueno, también de riesgos podemos hablar de la IA, el tema de la información, pues, o sea, de que como empresa yo quiero que me ayude a analizar cierta información, pero que es específicamente confidencial porque es de la empresa. Entonces también el tema de riesgos es también medir qué tanto la información se vuelve pública dentro de las cosas, ¿no? Entonces eso también es un riesgo que con un tema legal y normativo nos ayuda a poder hacer que siga siendo confidencial, que sea una herramienta que me ayude como empresa, pero que esa exposición de información no se haga. Entonces también es analizar y no tener estos vacíos, sino que la gente la puede usar, pero al mismo tiempo no sea tan
pública como nosotros esperamos, es decir, que sea información que sea ya específica para las empresas, como cuando fue el tema del tema de los datos personales. La ley de protección de datos, que antes de no hecho... era tanto, todos dabas tu información y te llamaban, te escribían, te mandaban correos. Los de ciertos operadores. Y de otros lados, exacto, y tú decías cómo llega mi información a tantas personas para que me acorralen y me acosen y estén ahí pendientes hasta de mis gustos y todo. Entonces, cómo tu información como consumidor se vuelve tan pública que a la final no eres un ente público en sí, por decir, no eres un famoso, pero todos tienen tu información. Entonces, de ahí nació la ley de protección de datos, es decir, que cuidar al consumidor y su información para que no todos la tengan y que esta información nosotros autoricemos para que la utilicen. Entonces, de esas cosas que al principio parecían como que no importantes, luego se volvieron así porque habían tantos vacíos que decían que te podían localizar de todas las formas y que ya se da un tema de inseguridad como persona, ¿no? Sí, y también hay un tema, a ver, yo creo que por lo menos estamos avanzando con el tema del Big Data y con este tema de la ciencia de datos, que al final ya es un pilar, es la base, bueno, un poquito después que la estadística y la matemática, pero de la inteligencia artificial, ¿sí? Que yo creo que eso lo tenemos mapeado, a diferencia de están viniendo la inteligencia artificial, qué va a pasar con el trabajo, entonces eso me parece un poquito el tema del desplazamiento y esa afectación a los derechos laborales si la inteligencia artificial se usa sin control, ¿sí? Decisiones automatizadas, yo decido tal vez me invento un pronóstico médico, algo muy fuerte, está bien, está mal, que es otro de los riesgos que tenemos, potencial a la discriminación, ¿sí? Porque lo que te comentaba, no sé si hablamos aquí o lo hablamos por fuera, pero inteligencia artificial de recursos humanos, altos cargos que dicen que tienen que ser personas blancas, altas, heterosexuales, hombres. Que lastimosamente sí es un sesgo histórico porque, claro, se alimenta de datos y los datos te indican que este ha sido el perfil, pero eso es más por un sesgo. Entonces, lo mismo puede pasar, puede existir discriminación. Y la falta de transparencia, esa cajita negra de, oye, yo meto 5 centavos, me sale el huevo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Entonces hay que analizar. ¿Sí? Y proponen mirar estas referencias internacionales, especialmente en un enfoque europeo de gobernanza y riesgo, con base para adaptar lineamientos, es decir, cómo se va a mover el tema de los empleos y empleabilidad con base a la inteligencia artificial. Entonces, también hay cosas que decir, ¿sí? Es un análisis documental, no un estudio con medición de impacto sectorial en el Ecuador. Es justo lo que hablábamos, todavía no se están dando estos datos. Y tampoco este documento te va a decir, esta cantidad de empleados desaparece en Santo Domingo, ¿sí? Es más, hay un vacío regulatorio, es lo que te dice, hay riesgos, se necesita formación y gobernanza. Entonces, ¿qué nos dice este documento hecho en el 2025? Oye, esto está aquí. 2023 creo que es. No, la tesis del tema legal es del 2025. Y lo que te dice, oye, esta información o digámoslo así, esto está pasando. Necesitamos gobernanza, necesitamos leyes reales, porque a veces, bueno, la gente está acostumbrada a pelear en cosas que realmente no tienen motivo, ¿sí? Igual es útil porque te arma un marco de conversación pública y corporativa. Como les decimos, la conversación y el diálogo bien informado, pues permite seguir a la gente creciendo, discutiendo, debatiendo y decir, oye, hay que aplicarlo así o hay que hacerlo de esta manera para ayudar al progreso del país y de las personas. No es solo, oye, que la empresa crezca, sino que crezca la calidad de vida en general, no solo la del empleador. Que sí es un poquito que se arriesga más, pero hay que ser un poco consecuentes. Para tomar ya como puntos finales, hablemos de estos dos papers, ¿sí? Al final de cuentas, ¿qué te dice? Las tareas se van a reconfigurar en masa. ¿Sí? Es decir, un grupo de tareas ya van a comenzar a ser diferentes en masa. Esto se lo establece de manera potencial.
sobre todo si metes herramientas con LLM, ¿sí? Con estas de texto. Si no hay gobernanza y formación, esta reconfiguración de todas las actividades puede convertirse en desplazamiento y conflicto laboral. Es decir, oye, ¿qué pasó con las leyes? Ok, la herramienta, no esperes que yo aprenda solo. Si tú la estás creyendo es por algo, explícame cómo quieres que la use o cómo quieres que se protege igualmente a los trabajadores y funcionarios, porque así podemos tener esta ley de que no solo desplaces a las personas por una herramienta, sino que tengas datos, y supongo que ha de haber un tema de análisis en el cual tú tengas que justificar el desplazamiento de una persona por el reemplazo de una IA, pero esto tiene que ser con datos, no solo tú suponiendo de que la IA te va a ayudar a mejorar tus procesos y por ende necesitas sacar a personas para que puedas cumplir con eso, sino que tengas datos de por qué la persona está siendo desplazada, y ahí no se incumple un tema de despido por falta injustificada, porque no sabes, o sea, tú estás diciendo que es solo por la IA, pero ¿qué tanto es la IA la ayuda versus la persona? Entonces tal vez ese tema debería ser conversado para respaldarnos en general y que no se tomen decisiones por tomar. Sí, yo entiendo también al empresario o al empleador. Sí, el tema de la reducción de costos muchas veces ayuda y nos brinda en situaciones tal vez que las pasan mal las empresas, que sí, la inteligencia artificial ayuda a reducir, pero sí hay que hacer un macroanálisis, como que, oye, por último, si vas a prescindir de una persona, bueno, está bien, pero asegúrate de lo que vas a hacer esté bien y que esta persona pues les dé las condiciones para crecer. O sea, si bien es cierto, hay leyes que protegen, que te dan ciertos valores para que tú puedas salir y ver otra plaza, pero también sí ser un poquito más humano en ese tema, digámoslo así, y irlos desplazando de esa manera en la que ellos tengan para capacitarse, estudiar y tal vez moverse o emprender algo. Y para mí el sector productivo tiene que tener 3 líneas base, es decir, la gestión del cambio. Rediseñar los roles por tareas, no por títulos, sino es como que es el coordinador, el gerente, sino ver realmente las tareas que generan impacto. Upskilling, esto quiere decir, ok, ver cómo vamos a mejorar las habilidades, el crecimiento de habilidades con KPIs por lo general, el tiempo que ahorramos, la calidad del trabajo, del producto o servicio que manda y la reducción del retrabajo. A mí me ha pasado muchas veces que tengo que hacer retrabajo porque tal vez se me pasó una cosa o otra cosa, entonces nos va a ayudar. Y lo más importante, la gobernanza, políticas internas del uso de la inteligencia artificial. Desde las mismas instituciones, cómo se van a ocupar, la trazabilidad, es decir, desde dónde inicia hasta dónde termina, y el control de sesgos en procesos de empleo. Eso es muy importante, justo lo que te comentaba. Entonces, este marco tiene que estar alineado con un espíritu legal, digamos así. Y finalmente, analizar un poquito este tema. Bueno, en lo largo de este video primero les presentamos la imagen como que de las cifras del documento de Estados Unidos, y pues aquí ustedes pueden ver un pequeño mapa de gobernanza de cómo se va a dar este tema de la inteligencia artificial. Y finalmente, si tu trabajo es intensivo en textos y procesos y como que, oye, tengo que redactar y redactar, no estás fuera del mapa, estás en el centro, es donde ¡pum! Está operando ahorita la inteligencia artificial. Eso sin hablar de los robots que vienen de los humanoides, pero eso es para otro tema. El riesgo realmente no es la inteligencia artificial, el riesgo es implementar una inteligencia artificial sin estrategia de transición. Y sin formación. Capacitación. Y finalmente no se trata de competir con una inteligencia artificial, se trata de competir con gente que ya la usa bien. Porque tú estás en el mercado, es lo que les digo muchas veces a ciertos grupos de personas que capacito. No te voy a decir no uses la inteligencia artificial, porque si dejas de usarla estás perdiendo en el mercado. Y tú estás compitiendo en un mercado que a la final del día es, bueno, eso nos hace mejor en crear productos de mayor calidad, ver cómo abaratar costos, etcétera, etcétera, pero te hace mejor, ¿sí? No es, oye, yo me peleo por ser mejor o tener más conocimiento que la inteligencia artificial. Eso me gana de largo, claro. O sea, a mí me gana, pero
la voy a usar porque una no es autónoma, necesita de mí y yo no puedo decir que yo necesito de ella, pero sí me facilita y mucho. Y finalmente, la empresa que lo haga bien va a capturar productividad. ¿Sí? Los que realmente se encaminen, se enfoquen bien, van a capturar esta productividad y los que hagan mal, pues va a capturar quejas, rotación y daño reputacional. Es decir, oye, adquiero esta ya, te vas tú, y resulta que estas personas han sido los que tratan mejor con el 20% de las empresas que me generan el 80% de mis ingresos. Los mandaste y las nuevas no se acoplan. Entonces, primero vas a perder, vas a comenzar con quejas. Vas a asignar a una persona que tal vez diga, ok, yo lo voy a intentar, pero le comienzan a presionar, de hecho el cliente está disgustado, no le colabora, ¿y qué va a decir? Oye, sabes que muchas gracias, pero no puedo con el estrés, con este estoy muy tenso. Y finalmente se va y como no lo tratan bien, va a generar daño a tu marca, a tu empresa. Entonces, un poquito por ahí. Sí, y les invito a que si estás en una empresa, empieza a mapear las tareas, no veas los roles, ve las tareas que hace la gente. Si estás como profesional, empieza por mapear tus entregables, lo que tú das tal vez a tu jefatura y cómo los acelerarías sin bajar la calidad, porque la calidad es un punto muy clave. Y si estás en política pública, digámoslo así, el norte es claro, buscar la gobernanza, la formación profesional como estrategia de país. Siempre es el tema de la educación como estrategia de país. ¿Sí? Tal vez algo que te gustaría agregar, algo que te gustaría comentar. No, Kevin, yo creo que hemos dicho todo al respecto sobre estos papers y igual ciertas opiniones bajo nuestra experiencia. Entonces, esto fue todo en Esto fue todo en Dato Mata Opinión y nos vemos en el siguiente episodio. Okay, muchas gracias a todos por estar. Gracias, chao.